ahora sí, Ana Giselle, buen día, bienvenida. Buenos días, Hugo, muchas gracias. Saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. A usted supongo la noche se le hizo corta también. Usted estaba ayer en el debate, allá la vimos. Yo estoy en ese mismo grupo de los que están afectados también por la garganta, Hugo. La verdad que fue una jornada bastante positiva en términos generales, con la oportunidad de escuchar a todos los candidatos que estuvieron presentes y, por supuesto, de seguir respaldando a nuestro candidato Rómulo Rux. ¿Qué efecto siente o cree usted que tienen los debates? Hay quienes dicen, los debates no eligen presidentes, ¿no? Pero, de alguna forma, asegura ya el voto duro. Por ejemplo, usted es un voto duro. Diga lo que diga don Rómulo Rux, usted va a votar por Rómulo Rux, un voto duro. Y usted está en la barra de Rómulo Rux. Esto asegura esos votos, pero no es determinante. Bueno, yo siento, Hugo, que entendiendo la gran cantidad de panameños que todavía están indecisos frente a quién elegir el 5 de mayo, el ejercicio de los debates colabora. Y de hecho hacemos hasta un llamado porque nosotros debemos orientarnos hacia el voto informado, a que ese ejercicio electoral vaya sustentado con las propuestas y que tengamos la oportunidad no solamente de analizar estas propuestas que presentan nuestros candidatos a presidente, sino que también las repreguntas que se hacen, la capacidad de responder de manera concreta. De manera general, ese fue uno de los puntos que de alguna forma los candidatos plantearon, el corto tiempo que tenían para presentar sus propuestas, pero siento que es importante eso, porque si les das más tiempo, lo que van a tener es más oportunidad tal vez de marear o de no contestar. Con tiempo corto siento que las preguntas fueron bastante concretas y ahora tal vez a ellos de manera individual le corresponderá desarrollar un poco más estas propuestas de manera concreta. Demostró Rómulo Rux tener la capacidad y la fortaleza de una alianza importante, dos partidos fuertes, dos partidos con una gran estructura, dos partidos que lo han estado acompañando, el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista, y por supuesto la fortaleza de tener más de 10 años de estar recorriendo el país para que esas propuestas que él presentó la noche de ayer estuvieran sustentadas en el sentimiento, en la aspiración real que tiene la población, en temas tan importantes como la caja de seguro social, bien lo mencionabas, el tema del agua potable, el tema de la educación, por mencionar algunos de los temas que ayer se presentaron. Mire, esto es como el boxeo, usted puede tener el mejor entrenador, usted incluso puede tener la mejor barra, puede que el gimnasio esté con usted toda la barra, pero el que está arriba tirando golpes solito es usted, y en este caso el candidato, ¿no? Y definitivamente que no todos tenemos la capacidad de expresarnos de la misma manera. Hay quienes tienen, como usted, esa capacidad para expresarse de una manera fluida, otros tienen un poquito más de dificultades. Y a pesar del tiempo, la administración del tiempo a su candidato le fue bien. Hay que aceptarlo. El tema del tiempo siento que no fue dificultad. Estoy haciendo un poquito de memoria y me parece que en el debate tal vez el talón de Aquiles para conocer su apreciación de su candidato es que le recordaron varias veces, por ejemplo, que él tuvo en sus manos el tema de la administración de agua y que si en su momento y en un gobierno que hizo tantas inversiones como el de Ricardo Martinelli no se le puso una solución a este problema que es de arrastre, ¿cómo confiar que en el futuro lo va a hacer? Creo que ahí estuvo ese detalle. Varios de sus oponentes se lo recordaron. Si no hiciste entonces, ¿cómo es que ahora nos prometes que vas a hacer? ¿Qué responde usted? Primero, ¿cómo siente usted que salió librado su candidato? Supongo que va a decir que bien. Realmente estábamos todos en la expectativa. Y que usted nos dé también alguna argumentación sobre ese tema. Si antes no, ¿por qué ahora sí? Bueno, ¿Qué hace la diferencia? Realmente Rómulo tuvo la oportunidad de, en el año 2019, desarrollar sus ideas y sus propuestas en los debates presidenciales anteriores. Eso, por supuesto, que colabora con el desempeño. Tengo también que destacar el acompañamiento de nuestro candidato a vicepresidente, José Isabel Blandón, que se veía en los recesos, así como lo mencionas, como un coach, sí, colaborando, escuchando, pendiente de darle la retroalimentación a Rómulo, y eso es importantísimo, entender que efectivamente Rómulo es el candidato presidencial, pero él tiene un equipo. Tenemos nosotros dentro de esta alianza un equipo de hombres y mujeres que lo acompañan. Por supuesto que él tuvo la oportunidad de responder algunas
de las preguntas que les hicieron, y en el tema de agua potable él fue muy claro. Él presentó un proyecto de ley. Nosotros reconocemos que inclusive este gobierno que ha tenido mayoría en la Asamblea, en muchas de las ocasiones que se presentan proyectos, dependen de la voluntad política de los mismos diputados en la Asamblea para avanzar en las propuestas que se presentan. Ese fue uno tal vez de los puntos, ya que al él presentar la creación de la Autoridad de Agua no se logró concretar. Fue poco tiempo el que él tuvo como ministro del canal. Él después, por ejemplo, pasó a ser canciller, ministro de Relaciones Exteriores, pero sí son proyectos que ya siendo presidente, él ha dicho desde el día 1 con el presupuesto, y esperamos pues con el consenso de la clase política, porque tenemos que reconocer que el presidente propone, pero también debemos tener una mayoría en la Asamblea que colabore, y es parte de lo que con esta alianza Cambio Democrático y Partido Panameñista también estamos enfocados, en tener las autoridades locales y en tener los diputados que colaboren con la gestión del próximo presidente Rómulo Rux. Oye, a propósito de ese tema, mirando a futuro, los analistas, los entendidos en esta materia vaticinan, primero que el próximo presidente, por la amplia variedad, son 8, es probable que el próximo presidente incluso tenga un piso político menor que el actual, que fue de 1 de cada 3 panameños. Que también por la variedad de ofertas que hay para la Asamblea, es muy difícil que se haga de la mayoría en la Asamblea. Usted tiene experiencia legislativa, ¿cuál sería, y política, cuál sería la salida para una situación como esta tan difícil y ante temas en los que necesitamos tener un entendimiento nacional, más allá de que las propuestas suenen bien o qué sé yo? Va a necesitar una capacidad de concertar con diferentes sectores para poder gobernar, para tener ese capital político y de entendimiento para seguir adelante. ¿Cuál sería la receta que pondría el equipo de Rómulo Rux de llegar al poder ante un panorama como eso? De pronto viene el palo loco y no, pues alguien es electo con el 60% y tiene más del 50% de la Asamblea, qué sé yo. Pero eso sería en el mejor de los escenarios, y hasta ahora nadie ve ese escenario. A nadie he escuchado hablar de esa posibilidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Entendiendo que tenemos todavía 2 meses de campaña, yo debo agradecerle inclusive a candidatos a puestos de elección de otros partidos que ya han manifestado su respaldo a Rómulo Rux, candidatos independientes también. Y esa es una de las fortalezas de este proyecto, la capacidad de sumar a los panameños y panameñas que sí están identificados con el cambio. Rómulo lo ha dicho, desde el día 1 una reforma al sistema político que está obsoleto en estos momentos. La propuesta de una constituyente es fundamental y eso involucra, y ayer él lo mencionó, precisamente lo que tiene que ver con la conformación del órgano legislativo, el tema de posible disminución en la cantidad de diputados, la forma en que se juzga actualmente entre diputados y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que nos lleva es a la impunidad. Entonces, esas reformas fundamentales y, por supuesto, desde las bases de la organización del Estado, son parte de las propuestas de Rómulo Rux y es la manera en que nosotros vemos y entendemos podemos avanzar como país. Una concertación nacional sería importante porque no solamente la clase política debe participar en estas reformas, la ciudadanía lo ha dicho alto y claro, que no podemos seguir disponiendo los futuros del país con un sistema político que ya está colapsado. Entonces Rómulo ha sido muy claro, muy concreto en que definitivamente las reformas a la Constitución son fundamentales y serían la base para avanzar como Estado frente a los retos importantes que tiene nuestro país. En materia económica, por ejemplo, es importante destacar cómo nos deja este gobierno un país totalmente endeudado. A mí me llamó la atención que ayer Gaby Carrizo, el candidato PRD, candidato del gobierno, planteaba que iban a inyectar con 3.000 millones de dólares el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, pero no han dicho qué van a hacer con los 3.000 millones de dólares que ya nos acaban de dar la semana pasada. Y que ayer hubo, en Divisa, estuvimos varias horas esperando para poder pasar porque precisamente habían jubilados de la policía protestando porque no se le ha cumplido con el pago de su prima de antigüedad, producto de su jubilación. Entonces hubo ese sentimiento de cómo tú vas a hacer a futuro si ahorita estás
siendo parte del gobierno, con la capacidad de tomar decisiones en materia económica importante y no lo estás haciendo. Entonces, es entender precisamente eso, la necesidad de reformar la manera en cómo se está manejando el Estado, cómo se están manejando los fondos públicos a espaldas de la ciudadanía. Y esa es parte de la propuesta de Rómulo Rux, una reforma fundamental, una constituyente desde el día 1, precisamente entendiendo la oportunidad y el poco tiempo, porque 5 años es poco tiempo para la cantidad de temas importantes que como país tenemos que enfrentar y atender. Poco tiempo, por eso a mucha gente le gusta el tema de la reelección, ¿no? Y por eso buscan tanto esa figura. ¿Un cambio constitucional debe incluir esa figura? Uno, ¿cómo lo ve usted? Segundo, ¿qué cantidad de diputados, con qué cantidad de diputados funcionaría bien este país? Bueno, nosotros entre las reformas que hemos discutido y que hemos evaluado y que hemos recibido de la ciudadanía en materia electoral, está el de tener una segunda vuelta. Precisamente, como bien mencionas, vemos cada vez más que se apuesta a la división o que se amplía la participación también de personas que no necesariamente están dentro de la línea de los colectivos políticos. Un país tan pequeño, de 4 millones de habitantes, merece tener la tranquilidad de que el presidente que se elija realmente tenga ese respaldo mayoritario y que pueda funcionar con gobernabilidad. Yo siento que esa es una de las propuestas que están precisamente en el debate, en que en esa reforma constitucional se incluya la segunda vuelta. En la Asamblea, lamentablemente lo vemos todos los días, a pesar de que hay 71 diputados, no son todos los que participan, no son todos los que proponen, inclusive creo que hay diputados que en este quinquenio no han tenido una presentación de proyectos de ley o han tenido resultados positivos en cuanto al ejercicio legislativo. Y esa es una evaluación que cuando se someta a consideración sí pienso que se debe evaluar. Otros hablan de modificar la forma inclusive en la distribución de los circuitos electorales, el tema de que hay unos circuitos plurinominales, hay otros circuitos uninominales. Fue uno de los temas que en la discusión que hubo hace un par de años con las reformas constitucionales se habló inclusive la necesidad de, en atención a la cantidad de habitantes, de disminuir la cantidad de diputados en algunos circuitos y aumentarlos en otros, y siento que es un tema que está todavía por definirse. Parte de ese recorrido nacional nos permite escuchar el sentir, y yo sí considero es importante que la Asamblea mejore la capacidad que tiene de mantenerse conectado con la ciudadanía, y eso tiene mucho que ver también con cómo son electos los diputados, no necesariamente en muchos casos precisamente por las propuestas, y que la ciudadanía también entienda la función de los diputados. Hay muchas áreas en donde el diputado ejerce más una función casi que de autoridad local. Sin embargo, nosotros estamos llamados a, como líderes nacionales, proponer por el país. Por supuesto, nos sentimos vinculados con la región que representamos y en muchas de las ocasiones eso nos lleva a entender y proponer temas puntuales en área a esa región, pero no podemos olvidar que el país nos necesita con esa visión a futuro de progreso, de desarrollo, y eso pues será parte de lo que dentro de estas reformas constitucionales debe ser evaluado. Fíjese que usted habló hace un rato en Madrid y me habló de muchas cosas y al final no me dijo con cuántos diputados. Bueno, pero es un tema que hay que analizar bien. No, hay que analizarlo, pero de seguro usted debe tener alguna idea de cuántos, porque al final, mire, el diputado lamentablemente se ha convertido en un representante de corregimiento con plata. Y cuando no quiere problemas de plata, se la pone en los bolsillos a los representantes de corregimiento, pero el que decide qué se hace con las plata es él. No nos llamemos a engaño. Entonces, esos son los diputados de gobierno, para hacer la aclaración. Bueno. Precisamente porque hemos señalado... Recordemos que en el gobierno de Cambio Democrático aquí heredamos cosas, así que yo creo que aquí no se puede abrir el abanico. Aquí ese abanico nosotros sí se abre. Hemos señalado la disconformidad con el manejo de los fondos públicos, con esa descentralización paralela. Lo he denunciado. Esa es la actual. Lo he denunciado. Pero esta es una historia que no nació en este gobierno. Le toca a las últimas administraciones. Son temas que hay que reformar. Escándalos que, de verdad, ahí no hay partido que pueda decir a mí no me salpica. Bueno, excepto partidos de reciente data. Pero yo recuerdo lo que fue
lo que ocurrió en la campaña del 2014. Dios mío, cuando salían los furgones de lo que aún, mire, no llevaban las casas dentro de los furgones porque Dios es poderoso, pero era una cosa... Y al final el pueblo supo de alguna forma elegir y orientarse a eso, a entender que el voto no tiene precio y es parte de lo que estos debates presidenciales también contribuyen. Y los millones que se manejó por junta comunal, eso fue escandaloso, pero ese no es el punto. Yo creo que para evitarnos esos dolores de cabeza, el Estado tiene que ser... Este es un país pequeño, hombre. Aquí se han inventado corregimientos. Exacto. Que uno no se logra explicar cómo alguien en su sano juicio puede hacerlo. Ni en su sano juicio un país como este puede tener tantos diputados y con todos los beneficios. Entonces, no sé, yo creo que... yo he escuchado gente que dice 30, qué sé yo, yo creo en el debate y en la diversidad. Y de pronto una asamblea que tenga unos 50 diputados me parece que podría ser manejable, porque tampoco es un tema que tú vas a poner las leyes del país a discutir entre 3 o 4. Creo que debe haber una discusión profunda. Pero a ojo de buen cubero, mire, hay gente que, bueno, no tiene ni que abrir la boca para decir presente en la asamblea. Uno no le conoce el tono de voz. Cuando llego a ellos y habla alguien o de pronto pasa alguien, ey, ese que había es diputado. Sí, es diputado. Ni idea quién es. Entonces hay gente que le estamos pagando para que sea una botella y para que a su vez tenga botellas. Entonces, de verdad, este es un tema en el que tenemos que encontrar una media en el que se satisfaga la democracia y de alguna forma todos nos sintamos representados. Pero si bien es cierto, 71 creo que es una exageración. Tal vez en unos 50. Creo que meternos en 20 o 30, como han dicho algunos, es poner en manos de muy pocos a todo un país. Pero de pronto una cifra sesuda podría estar por ahí por los 50. ¿No le parece? Bueno, tú bien has hecho un análisis, Hugo. Sabemos que tú tienes muchos años de estar precisamente un par. analizando temas que tienen que ver con el devenir político y también lo reconocemos. En la Asamblea usualmente somos los mismos, los que participamos, los que estamos, los que debatimos, los que proponemos. Y la ciudadanía bien conoce precisamente cuáles son esos diputados que estamos siempre dando la cara, porque es importante también estar en estas situaciones, en estos momentos que el país nos exige y nos requiere. Este 5 de mayo es importante entender que marca un hito histórico. Panamá en estos últimos 5 años ha enfrentado retos importantes en materia de salud, con una pandemia, por ejemplo, en materia económica, lo acabamos de mencionar, la gran cantidad de deuda que este gobierno nos está dejando, más que obras nos deja deuda. Y el próximo gobierno tiene retos importantes. No podemos avanzar si no reactivamos la economía. Ese fue uno de los planteamientos fundamentales que Rómulo dejó muy claro ayer, la importancia de dinamizar la economía de la mano del sector privado, porque no puede ser, como lo ha hecho este gobierno, que se generen las plazas de empleo creando más plazas dentro del gobierno, y donde no necesariamente se ve cómo eso contribuye a que el país avance y mejore, sino que se crea más burocracia. Entonces, Rómulo propone la creación de 500.000 nuevos empleos en áreas como el turismo, la construcción, el transporte, la agroindustria, nuestro sector agropecuario, que se siente muy golpeado. Atendiendo la pregunta que hacías hoy para el público, entender las necesidades de nuestra provincia chiricana, en donde precisamente nuestro sector productivo se ha visto muy afectado en los últimos años. Y que definitivamente el alto costo de los insumos, el alto costo de la electricidad son uno de los temas puntuales que para apoyar al sector agropecuario tenemos que atender. La flexibilización de los créditos es otro de los elementos en donde podemos colaborar para que seamos más competitivos en materia agroalimentaria. Es uno de los retos que estamos seguros Rómulo con su equipo de gobierno enfrentará a partir del 1 de julio. Y por supuesto que necesitamos la participación y el concurso de todos los ciudadanos. Nos llena de regocijo que los próximos debates se realicen en la provincia de Chiriquí, el que tiene que ver con la juventud y el que tiene que ver precisamente con el sector agropecuario, y vamos a estar ahí también para colaborar con esta gestión, con esta campaña y por supuesto con nuestro candidato Rómulo Rux. Oiga, ayer conversábamos con José Isabel Blandón, el candidato a la vicepresidencia, y ahora que habló Chiriquí, estuve este fin de semana por allá. Y a mí me llama la atención la campaña de su alianza, ¿no? Siempre es la norma que el candidato a presidente
aparece al frente y detrás aparece el candidato a la vicepresidencia. Pero en muchas vallas el que aparece de primero y más grande es José Isabel Blandón, y eso llama la atención porque rompe con una norma. El candidato es Rux, ¿no? Y hablábamos eso con don José Isabel, y sabiendo que no es el primer matrimonio que se da entre los cambios democráticos y los panameñistas, y el primer matrimonio terminó en un divorcio, muchos se repiten si va a pasar como aquella historia de Richard Burton y Elizabeth Taylor, ¿no? Que se casaban y se divorciaban, se casaban y se divorciaban. ¿Usted qué vaticina de este matrimonio? Bueno, los matrimonios... A veces, matrimonio político, ¿no? A veces la institución no es la del problema son las personas, ¿no? Ajá. Y eso incluye los matrimonios políticos, como bien lo acabas de describir. Ni Rómulo es Martinelli, ni Blandón es Varela. Eso para partir de ahí. Entonces, los que estamos acompañando a ambos candidatos también tenemos una postura diferente y un tipo de liderazgo diferente. A nivel personal, Hugo, yo te puedo compartir. Yo reconozco el estilo de liderazgo de Rómulo Rux como un liderazgo participativo, en donde él se siente cómodo con la oportunidad de compartir precisamente en la toma de decisiones con aquellas personas a las que él considera capaces y que contribuyen. Y ese es el caso de su candidato a vicepresidente, José Isabel Blandón. Entender que somos dos partidos con una estructura bastante similar, una historia bastante compartida en atención a la oportunidad de servirle a la población, y que desde las bases también estamos trabajando en esa dirección. Yo ayer comentaba en mis redes sociales que me sorprendió de manera positiva, inclusive, el que en estos recesos el candidato a vicepresidente acompañara a nuestro candidato a presidente. Y en sus recorridos se nota esa capacidad que tienen ambos de trabajo en equipo. Y es un trabajo en equipo que a nivel desde las bases de nuestras estructuras estamos viendo. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de lo que estamos compartiendo en mi circuito, en el circuito 46. Mi suplente es panameñista, es el honorable representante de Bellavista, Manuel Otero, un hombre que tiene una trayectoria política importante y que hemos logrado hacer ese equipo. Independientemente de las pero el que aparece en la valla es usted, ¿no? Aparecemos los dos, aparecemos los dos. Sí, pero al frente, como número uno, estoy seguro que aparece usted. Bueno, pero no se trata de quién aparece de número uno, Hugo, porque mientras yo estoy aquí atendiendo esta entrevista contigo, él está en el circuito trabajando también con nuestra estructura. Entonces, esa es la dinámica que con esta alianza nosotros hemos logrado, pero precisamente porque Rómulo, como candidato a presidente, nos los ha inculcado. Y no porque él no los haya dicho, sino porque uno lo ve y uno lo siente. Y ese va a ser el secreto del éxito de su propuesta como gobierno. Entender que todos tenemos la capacidad de participar. El que los debates se hagan de cara a la juventud, siento que también será una oportunidad importante, porque necesitamos la participación de la juventud en la toma de decisiones del país. Necesitamos la participación de las mujeres. Ya Rómulo ha demostrado que es un líder político que se siente cómodo con el poder femenino, que se siente cómodo con la participación de las mujeres, y eso en política, Hugo, no lo encontramos todos los días. Así que tenemos que saber aprovechar la oportunidad de trabajar en equipo, no solamente el CD, panameñismo, reitero, tenemos líderes de otros colectivos, un grupo del partido Molirena ya está trabajando con nosotros en esas propuestas de cara al 5 de mayo, y así grupos independientes y de otros partidos que ya han manifestado su respaldo abierto y público al proyecto Lo Bueno Viene de Rómulo Rux. Me quedo con el tema de las mujeres porque sí, hay menos participación de las mujeres en esta campaña. Y viendo desde fuera lo que sucede en este tinglado político, siento que en gran medida, más que un tema de oportunidades que se han tratado de abrir para las mujeres y que se lo han ganado a puro sudor, a pulmón, siento que la violencia política hacia la mujer, eso es punto y aparte. Entonces quiero hablarle de dos cosas. Uno, si usted coincide o no coincide conmigo en ese aspecto, sin victimizar, porque no se trata aquí de victimizar, sino hablar de una realidad. Yo siempre hablo de cuando apareció la fotografía de dos políticos, un hombre, una mujer, de qué forma la opinión pública manejó el tema del varón y de qué forma la opinión pública manejó el tema de la mujer. Y es doloroso que en nuestro país tengamos ese tipo de conceptos. Primero eso. Y segundo,
el tema de las campañas sucias. Nosotros aquí hemos invocado al Todopoderoso que conozcamos quiénes están detrás de las campañas sucias. Porque eso revela el corazón de quien está detrás de la campaña. Más que señalar o endilgar a alguien algún error, dibuja el corazón del que está detrás. Y a mí me preocupa que llegue a presidente de la República alguien con un corazón capaz de estar detrás de campañas sucias como las que hemos visto, donde se meten incluso en la intimidad de una institución fundamental como lo es el matrimonio, que tiene sus altas, sus bajas, hay los que permanecen, hay los que no, pero en fin, es un tema tan personal y que atañe a tanta gente alrededor, que jugar con eso a mí me parece sucio, deleznable. Aquí le hemos ubicado a la persona que esté detrás de este tipo de campañas de delincuente, y no merecemos un delincuente, otro delincuente como presidente de la República. Esas dos cositas, las campañas sucias y el tema de la violencia contra la mujer en política. De manera histórica, las mujeres hemos enfrentado contiendas electorales en desventaja, partiendo por el hecho de que nos demoramos todavía muchos más años en ejercer el voto, y eso nos llevó precisamente a demorarnos más en tomar la decisión de participar como candidatas. De hecho, Hugo, en pleno siglo XXI, yo me convertí en la primera mujer candidata, ni siquiera diputada. Yo fui la primera candidata a diputada en el circuito 4-6 que hoy represento. Entonces, eso no es un lleva... circuito fácil. ¿Perdón? No es un circuito Para fácil. nada, es Sí. un circuito de 24 corregimientos, de una extensión territorial casi de la mitad de la provincia de Chiriquí y con grandes necesidades. Pero hemos logrado, reitero, con el equipo enfrentar y representar, ser la voz del oriente chiricano. Pero en este sentido, precisamente la mujer, por su histórico rol frente a la familia, frente a la comunidad, a veces prefiere estar tras bastidores y apoyar otros candidatos. Desde la Secretaría de la Mujer del Cambio Democrático nosotros hemos logrado dar un salto cuántico en materia de participación electoral de las mujeres. En las elecciones internas de nuestro partido logramos superar el 50% de las postulaciones y de hecho gran cantidad de estas candidatas fueron electas convencionales y representantes de las juntas directivas de nuestro partido Cambio Democrático. Definitivamente reconocemos que para estas elecciones del 2024, en términos generales, todos los partidos políticos han tenido grandes retos para identificar a estas mujeres candidatas porque no quieren ser objeto de estas campañas sucias, estas campañas digitales anónimas, como bien lo mencionas, porque ojalá se diera la cara y los comentarios o los señalamientos tuvieran un autor. Pero precisamente desde la oscuridad, desde el anonimato, el señalar casos, en la mayoría de los casos infundados, o sea, noticias, fake news, señalamientos que no tienen sustento, pero que hacen mucho daño. Y le hacen daño a la familia, a los hijos y, por supuesto, a las mujeres al tener que decidir entre participar de principal o de repente seguir formando parte de los equipos políticos, se nos van quedando atrás. Yo debo reconocer que el reto presupuestario de llevar adelante una campaña política también es uno de los elementos que a las mujeres de alguna forma les atemoriza, les da miedo tener o no los recursos para enfrentar una campaña. Aquí vimos a una candidata independiente manifestar que inicialmente se le había presentado la oportunidad de un financiamiento privado y que después se le quitó el financiamiento. Sí. Entonces eso debilita e imposibilita en muchos casos la oportunidad de que las mujeres presenten sus propuestas, su postura y ganen elecciones. También entender, Hugo, que 90 días de campaña es un tiempo mayor que el que teníamos en la campaña anterior. La campaña del 2019 fue de 60 días, ahora extendiéndolo 30 días más. Son 30 días más que hay que estar caminando, recorriendo, visitando y, por supuesto, eso involucra una inversión de recursos importante. Pero en términos generales, motivar y hacer ese llamado a las mujeres a que si no somos candidatas para estas elecciones del 2024, nos involucremos de alguna forma en apoyar, en participar, en presentar nuestras propias ideas. Y por supuesto, ese espacio lo tienen ustedes como mujeres garantizado con nuestro candidato Rómulo Rux, porque reitero, yo misma soy muestra de esa oportunidad, de esa capacidad de que formemos parte como protagonistas, no como segundonas. Y hoy hablo en nombre de ese candidato a presidente, Rómulo Rux. Fíjese que mientras usted hablaba leía el punto de vista de Gloria Young.
política, no siempre compartimos puntos de vista, pensamientos, no estamos en la misma línea de pensamiento, pero la respeto mucho y hace un análisis del debate y me quedo con la parte final, después de todo el análisis, y cierra con esta frase. Nos regalaron realmente un momento que nos enseña que las campañas se disfrutan y no se sufren. Es así. Disfrutemos esta campaña. Estas campañas sucias, Dios quiera que los que están montados en ese barco se bajen y hundan ese barco. Yo y comparto ese abandonen punto. ese tipo de prácticas. Aquellos que desdicen de la mujer, que se olvidan que vienen del vientre de una mujer a propósito, y montan campañas en contra de las mujeres de la forma en que somos testigos, y que ahuyentan a las mujeres y nos perdemos de ese capital humano en la política, también, ese mensaje también creo que debe calar. Esto es para disfrutarlo, estamos en una fiesta electoral. Que sea una sana competencia Una sana de ideas, competencia. de propuestas. Claro que sí, de propuestas. Y en esa línea viene un próximo debate. Gracias, por Hugo. poner en perspectiva su análisis, su punto de vista sobre lo que pasó anoche y otros temas. Vamos a seguir hablando del debate presidencial en segundos.